Hola mundo, soy Lector Lita. Los invito a sumergirnos en un nuevo y emocionante resumen de un libro que si ustedes lo llegasen a leer, estoy segura que le encontrarán nuevas y diferentes interpretaciones. Los acontecimientos que para mí pasaron inadvertidos podrían ser muy emocionantes para ustedes. No dejen de leerlo. Para hoy, Crimen y Castigo, del escritor ruso Fedor Dostoyevsky. Vamos con una pequeña reseña. Esta es una obra que se desarrolla a mediados del siglo XIX. El argumento principal gira en torno a Rodion Raskolnikov, que es un joven universitario que vive en San Petersburgo, en un pequeño cuarto de una pensión en una situación precaria, lo que lo obliga a empeñar a una usurera cruel y avara algunos objetos de valor que su madre le entregó para que sobreviviera. El protagonista se hace fantasías sobre cómo planear su asesinato y cuando oye hablar de cómo ella se aprovecha de las necesidades de sus clientes, decide llevarlo a cabo. En el momento que está cometiendo el asesinato, aparece la hermana de la mujer a quien también asesina. Roba los objetos de valor y el dinero y sale del edificio lo más rápido posible y sin ser visto. A partir de ese atroz asesinato, Raskolnikov entra en un estado de pánico permanente que hace que se enferme físicamente, teniendo que guardar cama varias veces por seguidos episodios de inconsciencia y delirio. Al mismo tiempo, su madre y su hermana Dunia llegan a visitarle desde su pueblo natal por el compromiso de ella, lo que empeora su estado de salud y aumenta su culpabilidad. Él intenta continuar su vida con normalidad, pero su comportamiento se torna extraño, lo que hace que algunas personas lleguen a la conclusión de que él es el asesino. Y el investigador, que le tiene algo de estima, le aconseja que se entregue para así obtener algunos beneficios en su pena. A continuación, el resumen de la obra, que cuenta con 6 partes y 2 epílogos. Primera parte. Rodion Romanovich Raskolnikov era un joven de 24 años, alto, guapo, de cabello negro, ojos oscuros y de expresión sombría, frustrado porque tuvo que interrumpir sus sueños de convertirse en un gran abogado por graves problemas económicos. Rodion decidió estudiar en la capital, San Petersburgo. Con el poco dinero que le enviaban su madre y su hermana, alcanzaba a pagar a la universidad, la renta y 2 comidas diarias. Con el tiempo, su madre y su hermana perdieron el trabajo y ese dinero empezó a disminuir en gran medida. Las consecuencias fueron tan graves que tuvo que empeñar algunos de los objetos de poco valor para pagar la renta y a veces la comida. Lo llevaron a deberle varios meses a la casera de la pensión donde estaba viviendo, que era un cuartucho en la completa miseria. Cada día le aparecía una nueva deuda, ya no le quedaba nada por vender y la dueña del local de empeño, que era Alena Ivanova, era conocida por avara, por calculadora, desconfiada, arrogante y explotadora, pero era la única persona que estaba interesada en recibir sus cachivaches viejos, lo que lo llevó a una depresión nerviosa que le hacía pensar en una terrible idea. Tal vez si asesino a esa vieja bruja, tal vez pudiera tomar algo de dinero, solo un poco, pero no se sentía capaz de llevarla a cabo. Era un joven encerrado en sí mismo y aunque se había convertido en un holgazán, despreciaba a la gente de su barrio, borrachos, prostitutas y comerciantes. Un día de mucho calor en la ciudad, caminaba sin prestar atención a nada, esperando no encontrarse con su casera y evitando, como siempre lo hacía, el contacto con otras personas, pero sin poder alejar de su cabeza su espantoso plan. Se preguntaba, ¿soy verdaderamente capaz de hacer eso? Y se respondía al mismo tiempo, todo ha sido un juego de mi imaginación, una fantasía que me divierte. Así que empezó a hacer un ensayo del acto que pretendía cometer. Su idea era conseguir los datos más importantes. Lo que sí tenía que hacer era llamar la atención lo menos posible. Así que se dirigió muy nervioso al gran caserón dividido en infinidad de departamentos donde vivía Alena Ivanova. Ella le ofreció a Raskolnikov poco dinero por el reloj de plata que esta vez le traía. Él lo aceptó, pues lo necesitaba para el crimen que pretendía cometer. Observó con cuidado el sitio donde guardaba el dinero, los artículos empeñados, observó el cofre y las llaves que llevaba en el bolsillo derecho. Debía grabar en su memoria hasta el menor detalle. Una vez afuera, se sintió mal y disgustado con él mismo por el plan que tenía en su cabeza. ¿Cómo es posible que haya podido pensar en hacer una cosa tan atroz? No me creía tan miserable.
En ese momento renunció a todo y se liberó de esa carga. Para dejar de pensar en la gran cantidad de dinero que poseía la casera y en dónde podía tenerlo guardado, decidió ir a una taberna para tomar algo y reírse de los borrachos que estaban en peor situación que él. En la taberna tuvo la necesidad de hablar con otras personas que también estaban intentando olvidar y conoció a Marmeladov, un funcionario del gobierno retirado de unos 50 años. Era robusto, de cabellos grises y párpados abultados, que estaba completamente borracho, dando muestras de una gran angustia, quien a pesar de su estado, su apariencia demostraba algo de dignidad y educación, aunque en su mirada había destellos de locura. Se autoproclamaba como un borracho. Los presentes lo escuchaban con indiferencia. Los chicos del mostrador se burlaban. El tabernero le gritaba: «Fantoche, si eres funcionario, ¿por qué no estás en una oficina del Estado?». Él estaba casado con Katerina Ivanova, que era una mujer de origen noble. «Tengo miedo de volver. Me he bebido todo lo que ella tenía. Ella trabaja de sol a sol. El dinero que gana no es suficiente». Y le contó a Raskolnikov también la desgracia de su hija Sonia, quien tuvo que prostituirse para mantener su familia. Además, hacía muy poco que él había podido recuperar su trabajo en la administración pública, pero lo perdió por culpa del alcohol. Lo dominaba el vicio. Así que no se había atrevido a volver a su casa desde hacía 5 días. Salieron de la taberna y se dirigieron a la casa de Marmeladov. Lo recibió Katerina, que estaba muy enferma. Tenía los ojos con un brillo de fiebre y una mirada dura. Ella le gritaba muy agitada: «¿Dónde está el dinero, canalla?». Le registró los bolsillos y con ira lo agarró por el pelo y lo obligó a entrar a la fuerza. De pronto encaró a Raskolnikov. «Fuera de aquí», él se apresuró a salir. Afuera se veían las caras burlonas de los otros inquilinos. Antes de salir, Raskolnikov les dio una pequeña cantidad de dinero. Le daba pena que la hija Sonia hubiera tenido que sacrificarse por ellos. Sin embargo, cuando estaba bajando la escalera, lamentó haberlo entregado. Al otro día, Raskolnikov despertó tarde y de mal humor. Acababa de perder el poco dinero que le quedaba. Se había aislado en su cuartucho sucio y polvoriento. Tenía que esconderse, ya que debía mucho dinero por la renta. Recibió una carta de su madre, Pulchería Alexandrova. Muy emocionado, observó por unos minutos la letra fina que le era tan familiar. La carta era larga y no traía buenas noticias. «Mi querido Rodia», empezaba, y le contaba que su hermana Dunia estaba tratando de ganar dinero para ayudarlo, trabajando como institutriz en la casa de María Petrovna, una amiga de la familia que era bastante adinerada, pero había sido despedida. Un día, María Petrovna había sorprendido a su marido acosando a Dunia. Llegó a golpearla sin escucharla. Su reputación en la ciudad se arruinó. La humillación fue muy grande. Tuvieron que oír comentarios en voz alta. Los amigos se apartaron de nosotras. Nadie nos saludaba. Al esposo de María Petrovna lo torturaron los remordimientos hasta que finalmente confesó la verdad. Así que su esposa se dio cuenta de la inocencia de Dunia y le suplicó que la perdonara. Decidió entonces presentarle un abogado bastante rico, que era consejero del tribunal, que hacía poco se había divorciado. Un gran hombre de negocios llamado Piotr Petrovich, que de forma instantánea quedó enamorado de Dunia. Ella aceptó la propuesta de matrimonio del abogado. Es un hombre respetable. «Pedro Petrovich se trasladará muy pronto a Petersburgo», le contaba su madre en la carta. «Quiere establecerse allí como abogado. Dunia y yo hemos pensado que puedes comenzar enseguida tu carrera». Pulchería Alexandrova agrega que ella y Dunia no estaban seguras sobre el matrimonio en un inicio. Su madre se disculpó por no haberlo tenido en cuenta. Anunciaba también en su carta que junto con el prometido pronto lo visitarían en San Petersburgo. Raskolnikov, muy agobiado por esa noticia, terminó de leer la carta y salió a caminar hablando consigo como si estuviera borracho. Alterado por la noticia, decidió que no permitiría que su hermana se sacrificara casándose con él, con ese rico abogado. Imaginaba que era tacaño e irrespetuoso y empezó a odiarlo. Al diablo con ese Petrovich. Pensaba en el viaje de su madre y su hermana. De pronto vuelve a la realidad. La carta de su madre le había dado bastante duro, pero no podía lamentarse, debía actuar. Volvió a su mente la idea del día anterior, tomar todo el dinero de la vieja usurera. Empezó a recorrer las calles sin un rumbo fijo, tratando en vano de liberarse de sus pensamientos. No encontraba una taberna, pero sí vio una tienda de comestibles. Allí entró y se tomó una copa de vodka. Al rato empezaron a pesarle las piernas y el sueño se apoderó de él. Salió y se dejó caer sobre la hierba y se quedó dormido. Tuvo un muy mal sueño. Se veía en su niñez, cuando tenía como unos 7 años, que estaba paseando con su padre.
Recordaba detalles que ya había olvidado. Cuando pasaba por el frente de una taberna llena de clientes, fue testigo de cómo un grupo de hombres borrachos fustigaban y latigaban cruelmente a una vieja yegua hasta la muerte y se alegraban con su crueldad. En su sueño, gritando, se acercaba al animal, temblando de pies a cabeza. Tomaba la cabeza ensangrentada de la yegua muerta en sus brazos. Las palabras le salían como gritos roncos. Su padre se lo llevaba. Raskolnikov se despertó sudoroso, horrorizado y jadeante. Se sentó al pie del árbol donde se había recostado, respiró profundo. Se preguntaba si realmente podía coger un hacha y golpear a la anciana en el cráneo. Estaba convencido de que no era capaz de hacerlo, no tendría el valor. Se levantó y se dirigió al puente contemplando la puesta del sol. Tomó el camino más corto hacia su casa, a través del mercado público donde vio a Lisbeth, la hermana de la prestamista. Oyó una conversación en la que ella decía que al día siguiente a las 7 iba para donde una pariente para hablar con unos comerciantes sobre la venta de unos productos, así que la anciana estaría sola. Él tomó eso como una señal del destino, que le dirigía cada vez más hacia su idea del asesinato. Rodión era un hombre de supersticiones y se inclinaba bastante por las coincidencias. Regresó a su casa aterrorizado, sintiendo que no podía negarse a cometer ese crimen. Comenzó a justificarse a sí mismo la idea de matar a Elena Ivanova. Había desarrollado un fuerte odio desde la primera vez que la vio. Se recostó en un diván, decidiendo que a las 6 de la mañana iría a robarla, quedándose inmóvil hasta que cayó en un sueño profundo y no se despertó sino hasta la mañana siguiente. Se levantó con un gran esfuerzo y un gran dolor de cabeza. Al darse cuenta que eran las 6 por las campanadas del reloj, se apresuró y recobró su lucidez. No podía perder tiempo. El corazón le latía fuertemente, le faltaba la respiración. Se preparó para el crimen. Bajó las escaleras silenciosamente. Debía robar el hacha de la cocina. No sabía qué hacer. Estaba indeciso. Lo atormentaba perder esa ocasión. En la garita no había nadie y recordaba que debajo del banco del portero había un hacha guardada. Se lanzó y la tomó. La envolvió en su gabardina. Nadie lo vio. Salió a la calle muy tranquilo, sin prisa, dirigiéndose al apartamento de Aliona. Debía pasar inadvertido. Tuvo suerte. Pudo entrar sin que nadie lo viera. Llegó al cuarto piso. No se oía nada. Llamó a la puerta varias veces hasta que oyó que corría en el cerrojo. Ella entreabrió la puerta y lo miró con desconfianza. Rodión le impidió cerrarla y entró. La usurera quedó paralizada. No podía pronunciar una palabra y dio un paso atrás. Él, con voz entrecortada y tembloroso, le dijo que traía algo para empeñar y le entregó un pequeño paquete que se suponía que iba a empeñar envuelto y amarrado. Mientras ella trataba de deshacer el nudo, él sacó el hacha y le dio varios golpes en la cabeza. Ella se desplomó, quedándose en el suelo en medio de un charco de sangre, con los ojos abiertos y el rostro desfigurado y rígido. Raskolnikov empezó a registrar el cadáver, procurando no marcharse de sangre. Tomó las llaves del lugar donde estaba escondido el dinero, se dirigió al dormitorio y empezó a probar las llaves para intentar abrir los cajones de la cómoda. No pudo hacerlo. Volvió al cadáver, intentando quitarle el cordón que tenía en el cuello y que ataba una bolsita de piel de camello. Justo cuando abre un cofre que contenía trozos de tela y debajo de ella un reloj de oro, joyas y otros objetos empeñados guardados cuidadosamente, oyó pasos en la habitación de al lado y quedó helado. Oyó un grito débil y de nuevo silencio. Se levantó, tomó el hacha y vio a Lisbeth, a la hermana de la usurera, paralizada de horror, contemplando a Aliona muerta. Rodión lo lamenta, pero se ve obligado a matarla también. Lo hizo rápidamente y de un solo golpe. El terror iba en aumento cuando se da cuenta que la puerta del apartamento ha estado abierta todo el tiempo. Se lanzó sobre ella, la cierra y puso el cerrojo. Se lavó la sangre de las manos, limpió y secó el hacha, limpió sus botas. Debía huir. Se disponía ya a salir cuando dos hombres extraños golpearon varias veces la puerta. Hablaron del dinero que esperaban conseguir, de la cita que tenían con la usurera. Empujaban la puerta y se dieron cuenta que el cerrojo estaba puesto, lo que probaba que ellas estaban adentro y no querían abrir. Sacudieron fuertemente la puerta y decidieron después bajar y avisar al portero lo que sucedía. Todo ese tiempo Raskolnikov permaneció con el hacha en la mano. Cuando resolvieron marcharse sin vacilar, Raskolnikov logró escapar y esconderse en un apartamento que estaban pintando, que estaba abierto y estaba vacío. Esperó hasta que fue seguro salir del edificio por la puerta principal. En la carrera se le cayó una prenda de oro. Por el miedo decidió seguir sin recogerla.
La garita estaba vacía y pudo dejar el hacha donde la encontró. Subió a su habitación sin encontrar a nadie en las escaleras. La culpa que sentía era inmensa. Se tiró en la cama, cayendo casi inconsciente. Segunda parte. Se despierta agitado y muy confundido. Ya no le importaba haber matado a la anciana y a su hermana. Examinó varias veces su ropa con mucho cuidado y se enfadó consigo mismo por no haber sido más cuidadoso. Se contradicen sus pensamientos que le llevan a sospechar que está loco. Justo cuando está empezando a agobiarse por la situación, alguien llama a la puerta y le entregan un citatorio de la comisaría de policía. Se creía descubierto y empezó a temblar de pies a cabeza. Le dolía fuertemente la cabeza por la fiebre. Asustado, la abre y la lee varias veces. Finalmente asiste a la citación, haciendo gala de un extremo cinismo. Se enfrenta al comisario de policía. Cuando le informan que la citación es por los continuos retrasos del pago del alquiler, sintió un gran alivio y se estremeció de alegría. Entonces resolvió el asunto, firmó unos papeles con su declaración y anotaba: no siéndome posible pagar ahora, prometo pagar mi deuda, y puso una fecha. Escuchó cómo los policías hablaban de las primeras investigaciones del brutal asesinato de la usurera y su joven hermana. Estaban seguros que el asesino estaba en el apartamento cuando llegaron los jóvenes y aprovechó cuando bajaron para escapar por la escalera en sus propias narices. Nadie lo había visto. Rodión se sintió muy enfermo y se desmayó. Cuando vuelve en sí, le preguntan desde cuándo se siente mal. Respondió a algunas preguntas. Apenas podía tenerse en pie. Estaba pálido. Sintió deseos de confesarlo todo, pero no lo hizo. De regreso a su casa recobró la calma. Mientras caminaba, lo invadió la paranoia. Tenía el presentimiento de que se había traicionado con sus propias palabras, diciendo algo que podía delatarlo. Temía encontrarse con la policía al llegar a casa, pero no había nadie. En su habitación todo estaba en orden. Sabía que debía deshacerse de las joyas, así que las tomó y las repartió en sus bolsillos. Salió avanzando rápido. Tenía que esconderlas en un lugar seguro. Era preferible guardarlas en un lugar lejano, un sitio solitario, en un bosque, y enterrarlas al pie de un árbol. Deambuló por la ciudad con la cabeza llena de ideas hasta que encontró una enorme piedra. Reunió todas sus fuerzas y la retiró. Debajo de ella había un hueco donde metió todo lo que sacó de sus bolsillos y la volvió a colocar en su lugar. Siguió su camino y pensaba en cuántas bajezas había cometido y cuántas mentiras había dicho ese día. De pronto se detuvo y se dio cuenta que no se había preocupado por ver el contenido de la bolsita. Vagó sin rumbo todo el día. Al anochecer, llegó a su habitación y cayó rendido, con un sueño lleno de pesadillas y de delirios. De pronto lo despertaron gritos, gemidos, sollozos. Se levantó aterrado. Era su patrona, suplicaba que no le pegaran. Se aglomeraba la gente en la escalera atraída por el escándalo. Cuando todo terminó, se dio cuenta que nada de eso había sucedido. Nadie le había pegado a su patrona y de inmediato perdió el conocimiento. No estuvo por completo inconsciente. Por su estado febril mezclaba pequeños momentos de lucidez con un estado de pesadillas y de delirio, provocado tal vez por la culpa, pasando de la cólera al terror. Cuando volvió en sí después de 4 días, era una mañana soleada y encontró a la criada a la cabeza de su cama. Cerca de ella, Razumikin, su buen amigo, y un individuo al que no conocía, pero al que le vio aspecto de cobrador. Era un funcionario de gobierno que fue a entregarle dinero que le enviaba su madre. Él dudó en firmar, no quería el dinero. Se decía: mi madre está poco menos que en la miseria. Le mentí para que siguiera dándome habitación y comida. Le angustiaba no saber si ya todos conocían la verdad o si aún la ignoraban. Cuando lo dejaron, revisó el pantalón, todo estaba en orden. Pensaba en huir cuanto antes, lejos, fuera del país. Todos creen que estoy enfermo, lo he leído en sus ojos. Lo único que le inquietaba era bajar la escalera. Podían verlo. De pronto los agentes lo esperaban a la salida. Puso la cabeza en la almohada y quedó dormido de nuevo. Lo despertaron los pasos de Razumikin, que le dijo que por el hospedaje no se preocupara, que él intercedería por él con la casera. La visita de Zosimov, el médico, los interrumpió. Los invitó a una pequeña reunión en su casa y les comentó que asistiría gente joven y amistades nuevas. También un tío que llegaba a San Petersburgo por asuntos de trabajo, un juez amigo, pariente lejano, y un oficial de nombre Samiotov, con quien tenemos un asunto muy interesante entre manos, dijo. El caso de un pintor de brocha gorda. Solo nos queda presionarlo un poco y caso resuelto.
Ese es el principal sospechoso de los asesinatos de la usurera y de Lisbeth, su hermana, recientemente cometidos. Él y sus 2 ayudantes fueron arrestados. Rodión, espantado, se entera de los pormenores de la investigación policíaca. El médico lo observa y le dice: es asombrosa la facilidad con que se altera. Y continuó: por la desorientación que les causó el que la puerta estuviera abierta, cerrada por dentro, y cuando volvieron con el portero la encontraron abierta, dedujeron que ellos fueron los asesinos. Al día siguiente del asesinato, el propietario de una taberna que queda al frente de la casa de la usurera llevó a la comisaría unos pendientes de oro que creían robados, explicando que el pintor el día del asesinato se los llevó a cambio de dinero. La joya fue reconocida como parte de los artículos empeñados que tenía la usurera. Les interrumpió la llegada inesperada de un elegante visitante. Era Pedro Petrovich, el prometido de su hermana. Se detuvo en el umbral de la puerta y asombrado pasó su mirada con desconfianza, observando el desaliño de Raskolnikov, quien lo miraba de forma impertinente. Con arrogancia preguntó por Rodión Raskolnikov, su futuro cuñado. Rodión lo observó en silencio con impertinencia. Tratando de evadir la frialdad de Raskolnikov, comentó de sus planes de vivir en San Petersburgo. Todos sus intentos fueron rechazados. Intentó contarle de la habitación que alquiló para su hermana Dunia y su madre, pero Rodión lo recriminó. Dijo que esa zona es de mala muerte, muy barata, y lo contradijo en todo. Petrovich tomó su sombrero dispuesto a salir. Claramente, desde que llegué usted me ha demostrado su enemistad. Por muy enfermo que esté y por muy pariente que sea, no le perdonaré sus insolencias. Y se marchó. Razumikin y el médico salieron y comentaron de la observación de Raskolnikov, que posiblemente provenía de la conversación con el novio de su hermana y de cómo al oír hablar del crimen lo inquietaba y lo ponía fuera de sí. Cuando estuvo de nuevo solo con una terrible ansiedad, Raskolnikov se marchó de nuevo a las calles de San Petersburgo con el dinero que había recibido. Caminó hasta que encontró una taberna donde se encontró con un amigo de Razumikin y hablaron sobre los asesinatos. Con ironía, Raskolnikov le confesó el lugar donde escondió las joyas de la usurera. Cuando salió, se encontró con Razumikin. La conciencia comenzó a atormentarlo y regresó al apartamento de escena de crimen. Preguntó a unos obreros por las manchas de sangre con una actitud muy sospechosa. Los trabajadores lo echaron y Raskolnikov volvió a las calles vagando y pensando en la persona detenida por el crimen que él cometió. De pronto, un terrible grito le llamó la atención. Era un accidente. Un borracho se lanzó frente a un coche. Raskolnikov se dio cuenta que ese era Marmeladov y rápidamente se ofreció a llevarlo a casa de su esposa. Su mujer Catalina lo recibió angustiada y lo recriminó por sus interminables borracheras. Sin embargo, el accidente fue fatal. Marmeladov agonizaba. La madre mandó llamar a Sonia, la hija mayor, a un médico y a un sacerdote. Sonia llegó para ver morir a su padre y escuchar sus disculpas por su mal comportamiento en la vida. Catalina cuestiona duramente los designios del Señor. Su esposo solo le ha traído malestares y miserias. Raskolnikov se compromete con Catalina a pagar los gastos del funeral. Sorprendida por esa generosidad, Sonia le pide a una hermana menor que le pregunte su nombre y su dirección. Más seguro de sí mismo, Raskolnikov se dirigió a casa de Razumikin y lo encontró bebiendo con unos amigos, entre ellos Zosimov, el médico, quien le recomendó reposo. Raskolnikov, muy borracho, se despidió y Razumikin lo acompañó a su casa. Tercera parte. Al llegar, encontraron a Pulquería, su madre, y a Dunia, su hermana, esperando. Raskolnikov pasaba de una emoción a otra frente a su madre y su hermana. Le dijo a su hermana que corrió a su pretendiente, que jamás permitiría que se casara y sacrificara su vida por él. Ellas no lo reconocían, quedaron impactadas al escuchar el relato del encuentro con el prometido de Dunia. Les quedaba claro que una enfermedad se había apoderado de su mente. Razumikin las convenció de dejarlo solo y se ofreció a acompañarlas al lugar donde se iban a quedar. Su madre no quería dejarlo, pero terminó cediendo. En el camino, Razumikin les dijo que llevaría a su amigo médico a ver a Rodia y cuando tuviera un diagnóstico las iría a visitar. Les prometió no abandonar a Raskolnikov, pero apoyó su postura contra el presumido pretendiente, sobre todo cuando llegó al cuarto de mala muerte que había alquilado para su novio y su futura suegra. La belleza de Dunia había impresionado bastante a Razumikin. Al día siguiente fue a visitarla, a ella y a su madre. Lo recibieron como a todo un héroe, lo que reconfortó su ego. Reconoció la pobreza en que vivían, eso era evidente. La madre le mostró una carta de Pedro Petrovich disculpándose por no haberlas ido a recoger.
les informaba la indignante forma en que Raskolnikov lo echó, además de presenciar cómo daba el dinero a una mujer de dudosa reputación, refiriéndose a Catalina, la esposa de Marmeladov, cuando murió. La madre rompió en llanto, pero en vez de molestarse, se alegró recordando los buenos actos de su hijo. Raskolnikov estaba con el médico cuando recibió la visita de su madre y su hermana. Se sentía mucho mejor. El médico le sugirió, aprovechando su lucidez, que pensara en su rehabilitación. Rodion empezó a discutir con su madre y su hermana por el tema de la boda. Dunia proponía realizar una reunión en la que todos se encontraran y charlaran sobre el tema. Raskolnikov se irritó y empezó otra discusión familiar. La madre le mostró la carta de Petrovich, lo que aumentaba su sospecha, radicalizando su postura. No es un abogado, es un farsante, dijo. Sonia llegó imprevistamente y le pidió a Raskolnikov que asistiera al entierro de su padre y después a su casa a una comida que su madrastra Catalina ofrecería en honor a él. Rodion presentó toda su familia a Sonia y le pidió que lo acompañara para hablar con el juez que llevaba el caso de la usurera para así recuperar las joyas que había empeñado un día antes de los asesinatos. Al notar que Razumikin se había esmerado en su arreglo personal y sospechando que la razón era su hermana, comenzó a burlarse sin piedad. El juez lo recibió con gusto. Raskolnikov le expresaba la angustia que tenía de no poder desempeñar los objetos que entregó a la usurera y su miedo a que desaparecieran sin haber podido obtener su dinero. Petrovich le hizo varias preguntas bastante agudas, complicadas y con doble sentido sobre el asesinato y cuestionó el motivo de su visita. Raskolnikov se dio cuenta que sin duda alguna el juez sabía que él era culpable y se sintió peor. Cuando se despidieron, él lo citó en la policía la mañana siguiente para discutir sobre el asunto de las joyas. Raskolnikov se despidió de Razumikin y regresó a su casa muy nervioso, creyendo que ese hombre sabía que él había cometido el asesinato. Registró su habitación de arriba a abajo en busca de pistas que lo pudieran inculpar. No encontró nada. De pronto, desde su ventana vio a un hombre que hablaba con el portero, quien lo miró y luego se alejó. Rodia bajó con rapidez y le preguntó al portero qué quería ese hombre. Corrió tras él y cuando lo alcanzó, el hombre le dijo: asesino. Invadido por el pánico, al llegar a su cuarto se desplomó, invadido por los nervios, se durmió y volvió a caer en el delirio. Las pesadillas lo asaltaban, alterando el sueño. Al despertar, encontró junto a él a un hombre que no conocía y lo miraba con atención. Era Arkady Ivanovich, que esperaba para hacerle unas preguntas. Cuarta parte. Raskolnikov no podía creer que estuviera ahí. Arcadio, el recientemente viudo de María Petrovna, antiguo jefe de Dunia. Quería explicarle a Rodion que siendo un hombre libre, dada su viudez, quería pedirle que intercediera con él para encontrarse con su hermana e impedir el matrimonio. Rodia le recriminó el trato que le dio a su hermana y se opuso rotundamente. Arcadio le confesó que quería convertirse en el rival de Piotr Petrovich para conseguir la mano de Dunia. Raskolnikov quedó sorprendido por el cinismo de Arcadio, por sus pretensiones con Dunia, teniendo acusaciones sobre los golpes que propinó a María la noche de su muerte. Viajó a San Petersburgo con varios fines: ofrecerle dinero para impedir la boda de su hermana y contraer él nupcias con la novia. Arcadio se despidió diciendo que su difunta esposa dejó dinero de herencia para Dunia. Molesto, estaba decidido a contarle a su hermana antes que Arkady Ivanovich. Se encontró con Razumikin y se dirigieron juntos a la habitación de Dunia y Pulquería. En el camino le contó a su amigo la conversación y los antecedentes de Arcadio. Al llegar, se encontró con la visita del abogado Piotr Petrovich, futuro esposo de su hermana, quien mantuvo su actitud de irritación y de indignación por la presencia de Raskolnikov. Rodion le dijo a Dunia que Arcadio, su antiguo patrón, se encontraba en la ciudad, causándole una gran angustia. Razumikin le ofreció su apoyo, pues la joven temía las intenciones del viejo. Su novio interviene desprestigiando a Arcadio, recordando la mala reputación que tiene, pues además de haber golpeado a María Petrovna, sabe que estuvo implicado en el suicidio de otra jovencita. Nuevas disputas se presentaron cuando Petrovich empezó a hacer preguntas. Todo acabó en una gran discusión y se enfrentó con Raskolnikov. Dunia terminó por sacar a su prometido del cuarto. Él, sin entender la situación, salió muy contrariado, pensando en vengarse de Raskolnikov. Raskolnikov retomó la conversación con su hermana sobre Arcadio, sobre el dinero de la herencia que su esposa dejó a Dunia. Se preguntaban cuáles serían las verdaderas intenciones de ese hombre. La madre se alegraba por el dinero dejado por la señora Petrovna, pero sin embargo todos temían con la llegada de Arcadio.
Durante la conversación, Razumikin propuso empezar un negocio de ediciones con ese dinero y otra parte que podían pedirlo prestado. A Dunia le brillaban los ojos ante esa idea. Raskolnikov se sentía muy contrariado y para sorpresa de todos decidió irse. Se limitó a decir a Dunia y a su madre que lo más correcto que podían hacer era separarse de él. Pidió a Razumikin que no lo siguiera. Le siguió y le pide explicaciones. Raskolnikov le lanza una penetrante mirada. Razumikin comprende que su amigo está implicado de alguna manera en los asesinatos. Razumikin regresó con su madre y su hermana y las calma diciendo que lo mejor en ese momento es que lo dejaran solos. Raskolnikov se dirigió a la casa de Sonia con el propósito de despedirse. La encontró en la puerta de la casa y lo recibió con entusiasmo. Le contó de Catalina y sus continuos desvaríos a causa de la tuberculosis. Rodia le dice que por su avanzada enfermedad ella tendría que cuidar a sus hermanastros, lo que le asusta por su extrema pobreza. Raskolnikov le hace preguntas bastante crueles, incluso ofensivas. Sonia lo nota turbado, soporta las insolencias y lo trata de calmar. Rodia le contó que había roto su relación con su madre y con su hermana. Le pidió que huyera con él, que no tenía ninguna razón para permanecer en San Petersburgo. Sonia se sentía confundida y se negó. Entonces Rodion le afirmó que conoce al verdadero asesino de las hermanas Ivanova. Se despidió con la promesa de regresar al día siguiente y decirle quién fue el asesino de su amiga Isabel, lo que la hace sospechar que el asesino había sido él. Del otro lado de la pared, un hombre estaba escuchando atento sin que ellos se enteraran. Era Arkady Ivanovich. Tal como habían quedado, Raskolnikov regresó a la casa del juez, quien llevaba el caso de los asesinatos para tratar el asunto de los objetos empeñados. El juez, Porfirio Petrovich, lo recibió y se mostró muy interesado acerca de su pasado como estudiante. Raskolnikov se convenció de que Porfirio estaba sospechando de él y esa extraña amabilidad lo incomodaba y lo intranquilizaba. Estaba seguro que él sabía que era el asesinato y que Nikolai, el pintor, era un inocente con muy mala suerte. Se exasperó y le exigió que lo interrogara. Porfirio contestó como siempre con sarcasmo y risas. Raskolnikov se sentía muy desconcertado, sobre todo porque sabe que visitó el lugar del crimen y preguntó por las manchas de sangre. Pero en realidad, por el momento, Porfirio no consideraba sospechoso a Raskolnikov y lo invitó con su habitual ironía a retirarse, lo que le provocó la paranoia. Durante la charla, de pronto apareció Nikolai, el pintor que trabajaba en el apartamento vacío. Quería declararse culpable de los asesinatos. El juez se mostraba nervioso y hizo sacar al enloquecido obrero. Sabía que mentía. Para sorpresa del juez, Rodia empezó a gritar que no estaba de acuerdo con esa confesión. Con una sonrisa en el rostro, dice a Raskolnikov que se fuera, que su presencia no era oportuna. Él se marchó pensando en la cara del pintor inocente. Reía y lloraba al mismo tiempo sin entender las razones por las que Nikolai se autoinculpara de esos homicidios que no cometió. Quinta parte. Piotr Petrovich estaba bastante contrariado y meditaba en el error que cometió al alquilar aquella pieza para alojar a Dunia y a su madre. Intentó solucionar el problema con ellas, pero no encontraba la forma de hacerlo. Así que decidió empezar su venganza contra la familia de su exnovia y su exsuegra. Andrei Semyonovich y Piotr Petrovich, antes amigos, habían terminado por enemistarse en secreto. Tuvieron una conversación sobre Sonia, pues ella era amiga de Andrés y a Pedro le interesaba hablar con ella. Llamaron a Sonia, quien muy turbada respondió ciertas preguntas de Piotr Petrovich, quien se mostraba cortés y pidió disculpas por no acudir al funeral. Prometió ayudarlas y le obsequió a Sonia 10 rublos pidiendo guardar su nombre en secreto. Catalina Ivanova, la esposa del recién fallecido Marmeladov, preparó en su honor una comida de despedida a lo grande, utilizando parte del dinero que le dio Raskolnikov, a pesar que su salud iba empeorando y a raíz de la tuberculosis empezaba a tener delirios. Los primeros que llegaron fueron los borrachos y pordioseros amigos de su esposo. Raskolnikov llegó tarde al funeral. Sonia lo recibió con muchas atenciones. Después llegó Petrovich, acusando a Sonia de haberle robado 100 rublos. Se armó entonces una discusión. Ella lo negaba, alegando que él le había dado 10, pero que se los devolvía si él quería. Catalina Ivanova le esculcó los bolsillos y cayeron los 100 rublos. Una sorpresa generalizada invadió el lugar. Catalina defendía con más fuerza a su hijastra y decía que su hija era incapaz de robar. Petrovich intentó hacerse el generoso sobre un acontecimiento que tenía ya calculado y les dijo que no procedería en contra de alguien que roba por hambre, lanzándole miradas por encima a Rodia.
Inesperadamente, en ese momento llegó Andrei Seminovich y desmintió toda la historia del robo creada por el propio Petrovich, diciendo que él mismo vio cuando él introducía el billete de 100 rublos en el bolsillo de Sonia. Piotr trató de defenderse, pero no pudo con el peso de la verdad. Su plan de reivindicarse ante los ojos de Raskolnikov y recuperar a Sonia se fue por completo. Huyó del lugar. Sonia regresó a su casa aturdida, seguida por Raskolnikov, quien la encontró llorando, y en vez de compadecerse le da un sarcástico discurso que ella ni entiende. De forma cruel le confiesa que fue él quien robó y asesinó a la vieja usurera y a su amiga Isabel. Sonia quedó pasmada. Cuando por fin se hace a la idea, reacciona de forma muy tierna y lo abraza. No se asustó con la confesión de Rodion. Le preguntó por las razones que lo llevaron a eso. Rodion le cuenta llorando sobre todo el crimen y los objetos robados, admitiendo que deseaba el dinero para cambiar la situación económica de su familia. Le pregunta si lo va a abandonar. Estaremos para siempre juntos, dijo ella, y lo invitó para que se entregue y así poder redimir su pena. A él lo atormentaban las preguntas de Sonia sobre los motivos que lo llevaron a asesinar a Elena y a Isabel Ivanova. Los interrumpieron los golpes a la puerta. Era Andrés Seminovich buscando a Sonia para avisarle que su madrastra Catalina Ivanova estaba muy alterada y había perdido la razón. Ella salió corriendo en su busca. Raskolnikov regresó a su cuarto y recibió la visita de Dunia. Ella le habló sobre su mejor amigo y lo maravilloso que le parecía. Le dijo también que se enteró por Razumikin que él es uno de los principales sospechosos del crimen y lo tranquilizó diciéndole que todo estaría bien, que pronto todo sería aclarado y sería absuelto de toda sospecha. Muy confundido, Rodion salió a la calle y encontró a Andrei, que lo estaba buscando para que lo ayudara, pues la madre de Sonia se había vuelto loca. Caminaron hasta el puente, donde Catalina obligaba a sus hijos pequeños a bailar al ritmo que ella tocaba percusión en un balde. Sonia observaba estupefacta la escena y pidió ayuda para llevarla a su casa. La persiguieron durante un rato hasta que finalmente lograron llevarla a su habitación, donde Catalina Ivanova murió. Entre los curiosos que observaban estaba Arcadio, quien se ofreció a ayudar con los gastos del funeral. Raskolnikov se extrañó por esa generosidad. Arcadio le contó que estaba viviendo precisamente al lado de Sonia, que había escuchado la conversación que había tenido donde había confesado su crimen. Sexta parte. A partir de ese momento, Raskolnikov temía que Arcadio hiciera algo en su contra. Además, mantenía sus dudas respecto a la ayuda que había ofrecido para el funeral. Sin embargo, ayudó efectivamente a Sonia y mandó a los hijos a casas de huérfanos. Raskolnikov sentía cómo su enfermedad progresaba con el sentimiento de la culpa que sentía. Razumikin llegó a su casa para contarle que Porfirio Petrovich le dijo que ya tenían al asesino confeso de la usurera y su hermana. Rodia dudaba de que el juez creyera en la culpabilidad de Nikolai el pintor. Antes de despedirse, Rodia le comentó a Razumikin que Dunia había estado en su casa y que él mismo le había dicho que él era un buen amigo, un buen hombre, honrado y trabajador, que no le dijo que él la amaba porque ella ya lo sabía. Razumikin le contó que Dunia recibió una carta que la turbó mucho, pero no supo de quién era. De nuevo solo, Raskolnikov pensó en que le dio suficientes pruebas como para que Porfirio Petrovich sospechara de él. Salió resuelto a descubrir por qué el juez cree en la culpabilidad del pintor. En el camino se encontró justamente con él. El juez manifestó su deseo de visitarlo y Raskolnikov lo invitó a su casa. Como en otras ocasiones, la conversación se volvió reflexiva y filosófica. Porfirio habló de su pasión por la psicología y de todos los cabos sueltos que unió desde que tomó el caso. Le aseguró que las sospechas iniciales en cuanto a Rodia se disolvieron cuando el pintor confesó, pero esa disertación empezó a confundir a Raskolnikov. Se asustó cuando el juez remata diciendo que esa persona no pudo haber matado a esas mujeres, defendiendo la inocencia del pintor. Enseguida afirma: usted, Rodion Romanovich Raskolnikov, usted es el asesino. Él ni lo niega ni lo afirma. Porfirio aprecia en realidad a Raskolnikov y le sugiere que se entregue, que tendría alguna reducción en su pena, además de quitarse ese peso de encima, que por el momento no procedería en su contra. Se despidió amablemente y le pidió a Raskolnikov que pensara en todas las ventajas que gozaría si él mismo se entrega. Raskolnikov quedó más confundido que nunca. Pensaba en la posibilidad de que Arcadio lo hubiera denunciado contándole al juez la conversación que oyó en la casa de Sonia, pero finalmente descartó esa idea, pues sabía muy bien que él tenía otros planes. Deambuló desorientado por la ciudad, sumido en sus reflexiones. Entró en una taberna y se encontró con Arcadio. Ambos se evitaron al principio, pero después
Entablaron una tensa conversación hasta que Raskolnikov le advirtió que si intentaba algo contra Dunia, él lo mataría. Arcadio no perdía su ironía y le recuerda que pronto se casará. Más adelante, la conversación entre Arcadio y Raskolnikov continúa en casa de Dunia. Arcadio le narra sus secretos, de cómo su hermana en todo momento lo rechazó. Habla de los intentos de Dunia cuando trabajaba para él, de llevarlo por el camino correcto, pues él mismo reconocía que las mujeres en general son su debilidad. Su próxima boda con una joven de 16 años lo estaba entusiasmando. Raskolnikov se da cuenta que se encuentra frente al hombre que desinteresadamente ayudó a Sonia y a sus hermanos. Arcadio había citado a Dunia a través de una carta en la que le prometía contarle algo terrible. En su encuentro le dice que el asesino de la usurera era su hermano. Dunia, muy confundida, se niega a creerlo. Arcadio le dice que no se preocupe, que puede conseguirle un pasaporte a Raskolnikov y sacarlo del país. Mientras discuten, Arcadio se lanza sobre ella. Ella le apunta con un revólver y le acusa de ser el asesino de su esposa. Dunia dispara. Arcadio se acerca más, pues sabe que podría ser capaz de matarlo. Arcadio le pregunta si alguna vez ella le amaría. Al no obtener respuesta, la deja ir. Recoge su pistola del suelo y apresurado sale a la calle. Luego de vagar por las calles de San Petersburgo, Arcadio regresa a su casa y visita a Sonia. Le da más dinero para sus hermanastros huérfanos, se despide diciendo que se va de la ciudad. Después visitó a la familia de su novia y le dijo que por razones oficiales tenía que salir de San Petersburgo. Después de una extraña pesadilla en un hotel de mala muerte donde pasó la noche, en la madrugada volvió a salir y frente a un soldado sacó una pistola y se disparó en la sien. Raskolnikov visitó a su madre. Al cerciorarse de la ausencia de Sonia, se despide efusivamente de ella y de su hermana, dispuesto a entregarse a la justicia. Dunia le explica que tenía miedo de su suicidio, pero Rodion le explica que él quiere ser un hombre fuerte y redimir su culpa. Pulquería llora por su hijo. Raskolnikov sale y se entrega a sus reflexiones. Finalmente quiere despedirse de Sonia, pero ella le dice que no lo dejará y opta por acompañarlo a la policía y no dejarlo solo en su confesión. Ahí se enteran del suicidio de Arcadio. Raskolnikov salió y volvió a entrar. Finalmente, después de muchas dudas, confiesa que él fue quien asesinó a Aliona Ivanova y a su hermana Isabel y fue quien robó las joyas. Epílogo 1. Narró absolutamente todo sin omitir nada. Se confesó culpable. Al preguntarle sobre el móvil, confesó con absoluta franqueza que la punta del desastre fue la extrema miseria que lo había sacado de la escuela de Derecho. Se dictaminó que había matado por demencia momentánea y terminó siendo condenado a 8 años de prisión con trabajos forzados en Siberia. Sentencia que cumpliría de la mejor forma, ya que él mismo consideraba que debía ser castigado. Nunca usó el dinero robado. De hecho, no sabía con exactitud el monto del botín. Al ser cuestionado sobre su razón para confesar, simplemente dijo por arrepentimiento. Su madre fue enfermando poco a poco desde el inicio del proceso, delirando que su hijo era muy importante y por eso estaba en un país lejano hasta que fallece. Dunia termina casándose con Razumikin, el mejor amigo de Rodia. Ella y Sonia, su amor, le visitan frecuentemente y le ayudan a superar el tiempo de presidio. Epílogo 2. Raskolnikov se había sumido en la más profunda indiferencia. Nada le importaba. Lo único que lo reconfortaban eran las frecuentes visitas de Sonia. Como ella tenía que trabajar y comenzó a distanciar sus visitas, lo que afectaba a Raskolnikov. Una tarde que tuvo que trabajar al aire libre, recibió la visita de Sonia. Ella le tomó las manos y Raskolnikov lloró amargamente por los 7 años que aún tenían que transcurrir. En ese momento aflora el lado humano de Rodia y a partir de la mañana siguiente se acepta y cambia. No volvería a ser el mismo. Esta es una historia que mantiene al lector atento de principio a fin, un poco pesada, por lo que se requiere de concentración. A la vez es intrigante, donde todos sus personajes giran alrededor del protagonista principal, Rodion Raskolnikov. Esta novela fue publicada en 1866, pero su trama tiene vigencia el día de hoy. Plantea cómo se justifica un crimen cuando con él se pueden lograr beneficios para los demás.
Deja como mensaje que el protagonista en sus reflexiones, ya sea por su moral o por su conciencia, sufre enormes consecuencias psicológicas. Sabe que lo que ha hecho no es correcto y se atormenta tanto que no puede vivir con la carga de saber que es un asesino, que no debió dejarse llevar por la ira y por el miedo a perder lo que tiene. Esta situación lo lleva al autodesprecio y a confesar para poder liberarse de ese sufrimiento, aunque también es cierto que ese sufrimiento es causado por el terror que tiene de verse descubierto. Este fue un abrebocas que te da Lector Lita, de un libro que debes leer y que no puede faltar en tu biblioteca. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que te sumerjas en un nuevo mundo de lectura. Si tienes otro punto de vista, si leíste el libro, si no estás de acuerdo con mi resumen, quieres hacer algún aporte, sugerir y o recomendar un nuevo libro, no dudes en escribir en la cajita de comentarios. Hasta una próxima experiencia. Se despide Lector Lita.